Y a continuación le cedo la palabra a usted, señor Pérez Casas. Adelante. Muchísimas gracias, señora presidenta. Yo quisiera, para comenzar, recordar la dimensión de los crímenes cometidos a través de una agencia de seguridad e inteligencia del Estado que ha dependido directamente del presidente de la República. Estamos hablando de más de 600 víctimas entre defensores de derechos humanos, periodistas independientes, políticos de oposición, magistrados de la Corte Constitucional y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando no solamente de escuchas ilegales, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de reiteradas amenazas de muerte. En la pantalla pueden ver ustedes una muñeca descuartizada, quemada, untada de pintura roja, que se le envió a mi colega aquí presente, la doctora Soraya Gutiérrez Argüello, vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos y en ese momento presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Ese mensaje macabro se le envió a una defensora de derechos humanos, madre de una hija única de 8 años de edad, para recordarle que su hija podría quedar como la muñeca si ella seguía insistiendo en Colombia en su defensa de los derechos humanos. Le rindo un homenaje a mi colega por ser mujer, por el valor que la ha mantenido en Colombia a pesar de esas amenazas durante todos estos años. Pero también a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que Colombia es el único país del mundo donde hay 5 magistrados de su Corte Suprema de Justicia con medidas cautelares de protección de un sistema interregional de derechos humanos que le exige al Estado colombiano proteger la vida de estos magistrados y de sus familias. ¿Que fueron amenazados por quién? En un país, en un conflicto armado como Colombia, uno diría que por los terroristas. Pero aquí los magistrados han denunciado que las amenazas provenían del propio Estado y del organismo de seguridad que dependía del presidente de la República. En estos minutos yo quisiera que nos formuláramos 3 preguntas y trataré de responderlas, otras pueden quedar para el debate. La primera es si se ha hecho lo necesario para sancionar las actividades criminales del Servicio de Inteligencia del Estado colombiano. La segunda es si se ha puesto fin a las actividades ilegales de inteligencia del Estado colombiano. Y la tercera es si contamos o no los defensores de derechos humanos en Colombia con garantías para realizar nuestro compromiso en defensa de la vida. En primer lugar, es cierto que el DAS ha sido liquidado el pasado 31 de octubre. Es cierto que hay más de 40 funcionarios del DAS que están siendo procesados por la justicia colombiana, que más de 20 han sido sancionados disciplinariamente, que incluso el primer director del DAS que nombrara el señor Álvaro Uribe Vélez, entonces presidente de la República, fue condenado a 25 años de prisión por haber puesto el DAS al servicio del paramilitarismo y por ser responsable del asesinato de un profesor universitario y defensor de los derechos humanos, el profesor Alfredo Correa de Andrés. Es cierto que está preso y juzgado en la Corte Suprema de Justicia, quien fuera durante 6 años el secretario general de la Presidencia de la República. Pero, sin embargo, el déficit de la justicia frente a estos crímenes sigue siendo muy grande. Varios de estos funcionarios del DAS se han acogido a sentencia anticipada, han aceptado su responsabilidad penal en un concierto para delinquir agravado y otros delitos, pero le han dicho a la Fiscalía General de la Nación que no quieren hablar porque tienen miedo sobre sus vidas y las vidas de sus familias. Esto acaba de suceder, el último que se sometió a sentencia anticipada, un señor que se asiló en Estados Unidos y en diciembre pasado manifestó ese miedo ante la Fiscalía General de la Nación. Ahora, es que se ha puesto fin a las actividades ilegales de inteligencia en Colombia.
Lamentablemente no. Lamentablemente los defensores de derechos humanos, y no solamente los defensores de derechos humanos, también muchos dirigentes sociales siguen siendo víctimas de una persecución que ha incluido asesinatos muy graves, amenazas de muerte. La gente tiene que seguir huyendo de sus regiones, tiene que seguir saliendo del país para proteger sus vidas. El propio presidente Santos en su momento denunció que había una mano negra que estaba detrás de esos crímenes de los dirigentes que buscaban recuperar sus tierras. Sin embargo, lo que no ha aceptado el presidente Santos, y mientras no lo acepte, yo creo que el Parlamento Europeo podría ayudarle en esa tarea para que se depure el propio Estado colombiano de esa mano negra, porque es que esa mano negra está dentro de la institucionalidad colombiana aún, y esa mano negra le presiona enormemente. Nosotros estamos denunciando aquí de manera vehemente cómo el gobierno colombiano se está atreviendo a hacer lo que no hizo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: reformar la Constitución colombiana para restablecer el fuero penal militar, cuando hemos luchado para reducir los alcances de ese fuero durante más de 30 años, que nos ha costado muchas vidas. Ahora el gobierno está facilitando una reforma constitucional para restablecer ese fuero, que en últimas es un fuero para garantizar la impunidad, para poner en peligro la vida de los ciudadanos y las ciudadanas colombianas frente a unas formas de proceder que han conducido a muchos militares a prisión, que hay algunos generales presos, que hayan otros que tengan procesos abiertos. Así que hacemos ese llamado de atención, porque no nos sentimos con garantías durante el actual gobierno. Pese al anuncio del presidente Santos del desarme de la palabra, que hemos recibido con satisfacción la comunidad de defensores de derechos humanos, pese a que interlocutamos permanentemente con él, paradójicamente estamos más en riesgo que en los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Paradójicamente se nos amenaza más de muerte. Paradójicamente se atenta más contra los defensores de derechos humanos. Para que ustedes lo sepan, solo durante el año 2011, 49 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia. 26 líderes de comunidades desplazadas que han reclamado sus tierras han sido asesinados entre el año 2010 y el año 2011. Seguimos sin ningún tipo de intimidad. Nuestras comunicaciones siguen siendo permanentemente violentadas. No hay semana que pase sin que seamos amenazados de muerte. Sin embargo, las investigaciones no avanzan, los responsables no son identificados. Así que yo concluiría con algunas recomendaciones. Ustedes pueden ver el cuadro de lo que en su momento en el DAS se llamó la Operación Europa, donde pues había el objetivo de enfrentar el trabajo que hacían los eurodiputados, expresando su preocupación por la situación de derechos humanos en Colombia. Y había la estrategia que se desarrolló de neutralizar al Parlamento Europeo, neutralizar a esta subcomisión de derechos humanos, neutralizar a los defensores de derechos humanos en Europa. Y esa actividad ilegal pues se extendió a decenas de organizaciones de cooperación al desarrollo europeas y a decenas de ciudadanos europeos solidarios con la causa de la paz o de los derechos humanos en Colombia. Por eso hay una investigación penal abierta en Bélgica, por eso hay una investigación penal en curso en España. Esperamos nosotros abrir pronto una investigación penal en Estados Unidos, porque también se persiguió a ciudadanos y ciudadanas norteamericanas. Yo concluyo, señora presidenta, haciendo algunas recomendaciones en el propósito de que le ayuden al presidente Santos a depurar el Estado, a depurar la fuerza pública de esa mano negra.
En primer lugar, antes de ratificar este Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea, hay que reclamarle y hay que exigir del Estado colombiano y del Gobierno en particular la depuración total de los archivos de inteligencia militar y de policía en torno a los defensores de derechos humanos y sus familias. De igual manera, hay que terminar con ese concepto que el señor embajador aquí conoce muy bien, el doctor Rivera, porque fue ministro de la Defensa, que sigue vigente dentro de las Fuerzas Armadas, que sigue estando en la página web de las Fuerzas Armadas, de que los defensores de derechos humanos hacemos guerra jurídica o hacemos guerra política, porque eso nos convierte en un objetivo militar. Hay que terminar con ese concepto, hay que reconocer que nuestro trabajo no solamente es legítimo, sino necesario para la democracia colombiana. Insistimos de igual manera en que el Gobierno termine con este propósito de la reforma al fuero penal militar. Esto es un gran peligro para la democracia y es un gran peligro para la paz y es un gran peligro para la sociedad colombiana. Hay que solicitar que se ponga fin a este proceso de reforma constitucional. Por último, señora presidenta, quiero transmitir un mensaje que se lo hemos dicho al presidente de la República, se lo hemos dicho a la canciller y lo repito aquí como constancia histórica. Si por defender los derechos humanos, si por nuestro compromiso en quitarle espacios políticos al crimen, si por nuestra lucha contra la impunidad, por un Estado de Derecho y una democracia digna de tal nombre, si por nuestra reivindicación permanente de una solución política negociada al conflicto armado en Colombia y por la paz, se nos difama, se nos lleva a la cárcel o se nos asesina, estamos dispuestos a seguir pagando ese precio. Estamos dispuestos. La comunidad internacional y el pueblo de Colombia, más temprano que tarde, entenderán que actuamos con dignidad y que actuamos con responsabilidad histórica. Muchas gracias, señora presidenta.